Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Fernando, que viene directamente, bueno, directamente no, porque viene del Perú, y creo que es muy interesante porque es un hombre que, aparte de una gran erudición y de tener digamos, una experiencia, un bagaje vital pues interesante, pues para todos los oyentes creo que va a ser muy, muy entretenido y muy, muy bonito esa entrevista, y vamos a hablar de varios temas que creo que os van a interesar a todos. Bien, sin más preámbulos, voy a presentar a Fernando, bueno, o que se presente él mismo, mejor dicho. Gracias, Sandro. Bueno, mi nombre es Fernando, mis apellidos Sánchez Pérez, aunque más me conoce la mayoría de gente, bueno, en el Perú, como Ferchemo, que diríamos que es mi nombre artístico. Un apodo, quizás. Bueno, en realidad sí, es un apodo, pero más que nada funcionó como una especie de nombre artístico. Vale. Y hay mucha gente que incluso no sabía, o hasta el día de hoy no sabe que mi nombre real es Fernando, sino que siguen pensando vale. que me llamo Ferchemo. Vale. Es más, cuando estaba en el conservatorio estudiando, recuerdo en una ocasión fui a hablar con la directora por una conferencia que queríamos organizar, y la secretaria le dice, pues, la maestra Carmen Escobedo, le dice la secretaria, la maestra Carmen Escobedo, le pregunta si va a recibir al alumno Fernando. Y la directora dijo, ¿Fernando? ¿Quién Fernando? Y le dijo, no, Ferchemo, que pase, que pase. Vale. Pues mira que hasta la directora se había quedado con esa idea de que ese era mi nombre. Muy bien. Bueno, como ya lo has dicho, sí, en efecto, soy peruano, pero ya llevo viviendo aquí en Cataluña prácticamente 2 años, porque yo llegué aquí en septiembre del 2018. Ajá. Y pues estamos a agosto y no falta nada. Claro. Pues prácticamente ya tengo aquí 2 años. Es cierto. Sí. 2 años. ¿Con alguna vuelta para allá en algún momento? En todo este tiempo no he regresado. Vale. Tampoco he tenido la intención, porque justamente la idea de venir aquí era estudiar. Y desde que he venido no he vuelto. Quizás habría que matizar que tu campo es la musicología. Bueno, eso sí. Una de las razones mejor dicho, la razón principal por la que vine aquí fue para continuar mis estudios de musicología. Y yo en el conservatorio estudiaba composición en un principio, pero luego por cuestiones personales, diría, terminé decantándome por la musicología. Y eso... Que es un campo abstracto de la música, digamos. Abstracto no. No sé si se puede decir abstracto. No, abstracto no diría. Teórico. Bueno, lo consideran teórico, sí. Es más, en el conservatorio se consideraba como carrera no interpretativa, porque a diferencia de ser pianista o lo digo para nuestros oyentes, claro, sí, no, perfecto. No tienes un instrumento en sí, sino lo que la musicología, bueno, por ejemplo, acá en la Universidad Autónoma de Barcelona, la carrera pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras. Es decir, pertenece a las humanidades. Por consecuencia, su área de estudio es, como tú lo has mencionado hace un momento, más teórica que otra cosa, pero lo que no excluye que la persona que lo estudie tenga un trasfondo práctico. Un bagaje de músico. Sí, muchos de los profesores de la Autónoma que yo conozco, que son profesores míos, que han sido profesores míos, previamente han tenido estudios de conservatorio, ¿no? Superior, y luego han decidido hacer la carrera de musicología. Entonces, ¿tiene sus ventajas ser músico práctico previamente? Sí. Y justamente eso es lo que en un principio, porque esencialmente soy guitarrista, pero he tocado distintos instrumentos porque de alguna manera en el transcurrir musical es necesario sobrevivir. Vale. Como dirían, de algo hay que vivir, de algo hay que comer. Y he sido un poco una especie de músico, yo diría, mercenario. ¿No? Eso siempre me autodenomino como músico mercenario, ¿no? Porque tocaba aquí, tocaba allá, y eso me ha permitido ver distintos géneros musicales, ¿no? Porque un día tocaba rock, otro día tocaba en un conjunto de salsa, en otro día tocaba en un grupo de cumbia, muy bien. Un grupo de chicha, que bueno, la chicha es un género musical muy popular peruano, muy de ahí. Es popular. Bueno, también hay toda una discrepancia con si llamarlo popular. Bueno, quizá en algún momento podamos profundizar en otro momento, pero ahora no, porque hay esta idea de qué es música tradicional, qué es música popular, música académica. ¿Dónde clasificarla? ¿Dónde clasificarla? Aunque también hay corrientes que hablan de no clasificar, porque lo que haces con clasificar es poner etiquetas, y al poner etiquetas limitas las cosas. Pero de alguna manera
ah, las etiquetas ayudan a poder centrar algunas cosas. Tener una Obviamente no geografía. tienen que ser tan, como diríamos, a rajatabla. Tener eso un- sí, así. tener un sino mapa que, un poquito claro, de- permite tener un mapa, como lo acabas de decir. Pero Ah. bueno, ya hablaremos de ese tema Sí, en sí, algún sí, otro sí, momento sí, sí. porque es un poquito Complejo, ya lo veo. la verdad. Ya lo Entonces, veo, ya lo veo. por ejemplo, llevé una asignatura en la Autónoma que lleva por título Música Popular y Urbana. Mm, Entonces ahí vimos toda esta discrepancia de Vale. qué pasa con la música tradicional y si llamarla popular O y no. llamarla música moderna. Bueno, es toda una... y tiene que ver también con la cuestión del tiempo. Ah, Porque claro, nosotros ahora podemos decir moderna porque estamos viviendo la Sí. modernidad, pero por Mm. ejemplo, alguien que tiene la idea de la edad moderna a nivel histórico, pues puede pensar que hablar de Ah. música moderna es hablar música de la edad moderna, ¿no? Claro. Que abarca más o menos de finales del siglo XV mm, hasta mediados del siglo XVIII. 18. Entonces, claro, pero eso no es música moderna. Claro, claro. Ahí se le suele poner la etiqueta de, bueno, si es del siglo Contemporánea, XVI, quizás. música... Contemporánea. Eso también es otro término que, Ah. claro, nosotros podemos decir contemporánea, pero Claro. por ejemplo, la gente del 18, su música era contemporánea, porque era contemporánea a ellos. Claro, claro, Entonces, claro. pero claro, hoy en día, en más o menos el panorama de la historiografía musical, se habla de música contemporánea a la música del siglo XX en adelante. Ah. Pero también se ha hecho el matiz de llamar música del siglo XX y música del siglo XXI. Ah, bueno. Para ser un poco más preciso, ¿no? Para Y es empezar. más, seguramente el público que nos oye ha escuchado en algún momento hablar de música barroca, la música clásica, del periodo del clasicismo, la música del romanticismo, o la música del renacimiento, Mm, o la música medieval, ¿no? Sí, sí. Pues claro, esas son etiquetas que se han puesto para un poco delimitar, pero en el transcurrir de los estudios, uno se va dando cuenta que no siempre las etiquetas son de las más precisas y adecuadas, porque, por ejemplo, cuando uno habla del barroco, ¿no? Ahora bueno, creo que nos hemos ido del tema, bueno, pero sí, bueno, en fin, cuando uno habla de música del barroco, uno se imagina principalmente a Johann Sebastian Bach. Ujú. Pero hablar de Johann Sebastian Bach es hablar de un barroco germánico. Vale. Bach era germano, Claro, ¿no? claro. Pero a veces uno se olvida que existía un barroco francés, ¿no? Tenemos a compositores como Jean-Baptiste Lully, Mm, Couperin. ah, También tenemos un barroco hispánico, ¿no? Que se desarrolló aquí en la península ibérica, el barroco italiano, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya también lo conversamos en un momento, pero esta idea de Bach como el gran músico, que no digo que no es un gran músico, no, claro. fue un gran músico, Ya, sus me composiciones son espectaculares, Claro. y no lo digo desde la perspectiva solamente auditiva, sonora, Mm. sino desde la perspectiva analítica. Toda persona que haya estudiado contrapunto Mm, puede dar fe de lo que estoy diciendo ahora, que Vale. la técnica musical, la técnica compositiva de Johann Sebastian Bach es Excelente. excelente. Ah. Y Con para todos, cambiar- con todos los matices, porque hay gente Pero- que dice, no, que eso es muy eurocéntrico, la típica, Sí, 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 ¿no? sí, sí, la, no, la la típica típica- palabra, ¿no? sí. Eurocéntrico. Entonces, bueno, Estamos en pleno posmodernismo y bueno, Sí, claro, ¿no? Es siempre una sale cosa- por algún lado. sí, no, pero yo lo veo ahorita, o lo estoy diciendo El ahorita, eurocentrismo, desde la el- perspectiva netamente de Claro. la teoría musical, Musical, sí, sí, sí. que ha tenido un desarrollo específico en Europa. Claro, claro. ¿Qué es eso? ¿No? Digamos, la tradición con la que la gran mayoría de gente se educa, especialmente, bueno, Y las nociones en que Europa y en América, porque la tradición musical americana, ojo, eso también es otra cosa, cuando hablo en esos momentos de tradición musical americana me estoy refiriendo al continente Americano. en general. En general. No me estoy refiriendo a América como los Estados Unidos, porque Vale. para mí eso es los Estados Unidos. Es un punto y aparte. Exacto. Entonces yo suelo hablar de América y me refiero a todo lo que la gente considera Latinoamérica. Vale. Y también tengo mis conflictos terminológicos con decir que somos latinos, porque bueno, Bueno, ser latino en realidad... Veo que últimamente hay mucha historia con esto, ¿no? Hay mucha gente Sí, que ya sí. lo de latino lo contesta bastante porque... Y prefieren otros términos como Sí. iberoamericano o... Bueno, por ejemplo, hay- surgieron términos así... Estoy oyendo en los a comienzos debates del 20, mucha historia A con comienzos esto. del 20 hubo, digamos, esta búsqueda de un término que abarcara todo, porque en principio se hablaba de Hispanoamérica, luego ¿verdad? se empezó a hablar de Latinoamérica, ¿Cierto? Iberoamérica... Mm. Bueno, Iberoamérica evidentemente abarca la palabra Ibero, Ibero, de sí, sí. Iberia, de la península ibérica. Sí, sí, sí. Pero cuando se hablaba de Hispanoamérica, básicamente se hacía la relación con Hispania, ¿no? Que básicamente es España, Claro, dejando claro. de lado Portugal. Entonces Ah. empezó a buscar una denominación un poco más amplia. Inclusiva, como se diría claro, hoy en lo día. que pasa es que cuando decían Hispanoamérica,
Se estaba excluyendo obviamente a Portugal, Claro. Brasil Claro. y los otros países que no son de habla castellana, ¿no? Porque se habla también Que hay pocos, francés, pero a ver los haylos, por ¿no? ejemplo, La Guyana, la Guyana ¿no? francesa, ¿no? Ujú. La Guyana holandesa, creo. También sí, No sí. sé si se habla neerlandés o se habla Y inglés. no estoy seguro de eso, pero sí habían pequeñas colonias holandesas en un principio. Entonces se buscó el término Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica abarcaba justamente la palabra latino, pero por la herencia latina, porque ya sabes que Sí. tanto el francés como el portugués, el Vale. gallego, el catalán, Al el final, castellano, el italiano, claro. el napolitano y el rumanés Estamos hablando de... son se consideran como lenguas Latina. hijas de la Del lengua latín. latina, ¿no? Del latín. Ujú. Entonces, al utilizar el término Latinoamérica, pues eso es lo que se ha buscado, ¿no? Que se incluya todo, ¿no? Desde México hasta, bueno, Chile, que es el país que está Pero ahora más también se contesta. Ahora también se contesta porque dicen que tiene que es una terminología que, claro, que se refiere quizás a un sitio concreto, entonces la gente de color ya no se siente incluida y no sé sí, qué, no hoy sé en día hay cuántas, toda bueno, una serie hay de... toda una eso serie es de verdad, historias. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, claro, como hay mucha gente de color tanto en América del Sur como del centro, como del norte, pues claro, ahora hay todo un problemático con esto. Claro, y obviamente con eso se excluye a los Estados Unidos, Claro. que se considera Bueno, como y lo país anglosajón, principal, entre comillas, ¿no? a los verdaderos americanos, ¿no? Bueno, que tampoco son latinos Claro, de origen. Lo que pasa es que habría que matizar si con Latinoamérica nos referimos a lo que has dicho tú, a simplemente la lengua latina, que sí que es evidente que se ha impuesto, a pesar de que luego si quieres hablaremos del quechua y de, claro, las lenguas de muchas... originarias. Pero bueno, es un hecho, digamos, ¿no? No sé, palpable, que el español se ha impuesto el portugués y Claro, luego en el claro. norte el inglés. Por lo cual, hablar de Latinoamérica tiene cierto sentido si hablamos de la lengua, pero si hablamos de una forma más... claro, no voy a decir la palabra prohibida, porque, bueno, racial iba a decir, pero ya sé que ahora esa palabra... Hoy en día esa palabra ya ya está mal vista. está proscrita. Digamos, es una palabra, pues no sé, de la etología, de las relaciones humanas, de antropología, no sabría cómo denominarlo. Pues sí que excluye quizás a toda una parte de población que son tan americanos como cualquiera hoy en Claro. día, ya, ¿no? La mayoría de países de América del Sur, por no decir todos, tienen como lengua oficial el castellano. Claro, eso es un Obviamente hecho. hay lenguas Claro. originarias Minoritarias, que originarias. cumplen también la función de lengua oficial, como en el Perú. Las tres lenguas oficiales son el castellano, bueno, que es español, que también ahí hay una discusión si Bueno, llamarlo castellano, bueno, sí, de pero toda eso la ya vida, entraríamos en un... de toda la vida. Sí. Y está el quechua y está el aymara, por ejemplo, ¿no? Y Sí. Bolivia también se habla aymara, se habla castellano, Ujú. el guaraní, por ejemplo, también, que es, ¿no? Sí, es cierto. Y en México creo que la lengua más, bueno, tiene muchísimas lenguas originarias, pero la más conocida quizá para todos es el náhuatl, El náhuatl. que también comparte cierta oficialidad, pero es una oficialidad un poco... Sí. Es como decir, ok, te damos tu lugar oficial, Sí. pero Bueno, no molestes destaques tanto, demasiado, no destaques demasiado, ¿no? Un poco pasa eso, ¿no? Ya. Y que, bueno... Y pues, quería que- pero lo que sí has dicho es verdad, con Latinoamérica, Sí. básicamente estás refiriéndote a la lengua Sí, sí. y también un poco a la herencia, por ejemplo, como el derecho romano, ¿no? Ujú. Que se aplica pues en el famoso poder judicial que Sí, sí, en el sí, Perú sí. tenemos, ¿no? Claro. Es más, el poder judicial en el Perú tiene la fachada con columnas romanas, o sea, muy, muy a la imitación Claro. del Alex romano. Claro, ¿no? claro. No, está bien, genial, es está genial. bien que hayas entrado en esto porque ahora quería volver un poco al Perú y concretar un poco el Perú. Ah, perfecto. Primero de todo, diciendo que tú eres original de dónde, básicamente. Yo nací en una ciudad que se llama Huancayo, Ajá. que pertenece a la provincia de Huancayo, distrito de Huancayo, provincia de Huancayo, departamento de Junín. Ajá. ¿Ok? Vale. Pero Y para que se normalmente, sitúe la gente, normalmente nosotros decimos... ¿Tiene que ver con Lima? ¿No tiene que ver con Lima? No, ¿Está es otra. está lejos? ¿No? ¿Está cerca? Es otra región. Ujú. Lima es una ciudad costera, bueno, es un departamento costero. Ujú. Bueno, hablo de departamentos porque en principio se habla de las regiones, Ujú. ¿no? La región Lima, la región Junín, etcétera, pero prefiero quedarme con el término de departamento que me trae más nostalgia porque es la época cuando yo estudiaba en el cole todavía. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Junín está en el centro del Perú exactamente. En el centro, Lima ¿no? es su vecino a la izquierda. Ajá. O si tuviéramos delante nuestro el mapa, está a la izquierda y Lima tiene salida para el mar. Bueno, en este caso el Océano Pacífico. Ujú. En cambio, Junín, en este caso específicamente Es Huancayo, interior, es digamos. el centro y está en los Andes. Ujú. ¿no? Está en el centro del país.
Entonces yo nací en la ciudad de Huancayo y estuve ahí hasta que acabé mi educación básica regular, que es secundaria, quinto de secundaria para nosotros. Y ya cuando estaba más o menos en cuarto, quinto año de secundaria, los finales, decidí, bueno, tenía aspiración de estudiar música. Y para eso la mejor alternativa era viajar a Lima, a la capital, ¿no? Así como se habla del sueño americano, ¿no? De American Dream, pues mucho también se habla de vamos a la capital, en este caso a Lima, vale. el sueño provinciano, se hablaba mucho del sueño provinciano. Claro. Y es gracioso porque para mi época, digamos que eso ya no debería pasar. Se supone que ya habían universidades. Se supone que está lugares. Superado esto. Se supone, porque la gran migración de provincia a la capital se dio pues en los años 50, 60. Ya ocurrió, digamos, en teoría. Pero hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Vale. Yo soy parte de ese proceso. O sea, mis abuelos, bueno, parte de mi familia lo fue. Luego mis tíos, mis primos, luego yo, y bueno, y hasta el día de hoy se sigue... Por lo cual, perdona que haga un inciso, todavía tienes mucho contacto ahí, evidentemente, o sea, mucha familia todavía ahí. Tengo familia ahí todavía. Y ahí podemos introducir quizás una cosa muy de actualidad, el famoso coronavirus, ¿cómo está pegando por allá? Bueno, por lo que me cuenta la familia y por los noticieros que voy viendo, sobre todo en las redes, sobre todo en Facebook, sí. Pues ahorita la situación está un poco caótica, está en su punto clímax. El tema del coronavirus aún no se llega a una... digamos al descenso del al pico. Descenso, exacto. Está en el pico, pero todavía no hay un punto claro que ya como que aquí dobla y ya va bajando, no. ¿Algún familiar afectado? ¿Alguna cosa directa? ¿O? Directamente, a ver, si hablamos de directamente, hablaré de mi padre y mi madre, que no, que por lo que sé, o bueno, por la última conversación que tuvimos estaban bien, siempre con sus precauciones y todo. Luego, primos, ninguno. Aunque uno en un principio primero le hicieron una prueba y le dijeron que sí, se volvió a hacer la prueba y salió que no, y bueno, entonces uno entra en duda y dice, ¿esto cómo funciona? Bueno, el CPR, no pasó nada. No, nunca le llegué a preguntar a él, eso me lo comentó mi madre. Y luego, bueno, por parte de mi padre me comentó que un tío suyo, que nunca conocí, había fallecido. Por el coronavirus en principio, pero en realidad el tío de mi padre, ya tenía otras enfermedades, o sea, tenía una enfermedad respiratoria preexistente y aparte tenía diabetes. Entonces, puede que el coronavirus le haya debilitado más el organismo, el sistema inmunológico, y finalmente haya muerto por eso. Vale. Y en casa, pues la gente que vivía con él, la familia, también ha sido infectada, pero de momento no ha pasado. Eso creo que sería el caso más directo a nivel familiar, bueno, que tampoco es tan directo como te menciono, es un poquito más extenso, pero de ahí nada. Y como te decía, los noticieros, ahora en el Perú ha habido un pequeño caso de voto no confiado a nivel político que ha desviado un poco la atención de esto. Hay gente que dice que es una cortina de humo, un poco similar a lo que está pasando aquí con el rey. Con el rey nuestro señor emérito, ¿no? Sí. Entonces hay gente que dice, no, es una cortina de humo del gobierno para ocultar las verdaderas cifras de muertes y todo. Puede ser real, puede que no. Simplemente es lo que hay, ¿no? Claro. Es lo que el noticiero te dice, lo que la gente comenta, lo que mi familia en este caso me comenta. Claro. Y como te decía en un principio, ahorita está en su punto álgido la enfermedad, pero han reabierto ya establecimientos. Es decir, como que la vida continúa. Un poco como aquí. No hay demasiado. O sea, hay cierta similitud. Sí, porque por ejemplo hace un par de días, ha sido 2, 3 días, no estoy seguro ahora, pero hay un equipo de fútbol, Universitario de Deportes, que habían celebrado su aniversario y habían reventado fuegos artificiales, o sea, digamos, un poco como lo dijeron los medios, de responsabilidad, ¿no? Lo hubieran hecho. ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, yo aquí vivo en Sabadell. Sabadell, claro. Pues cuando el equipo de fútbol de Sabadell... ¿verdad? Subió. Sí, subió. Entonces, hubo toda una algarabía y la gente estaba sin protección, amontonada, y bueno, ¿no? Cosas que... Bueno, la algarabía siempre te lleva a hacer cosas, ¿no? Pero claro, en medio de esta situación, creo que... No sé si decir irresponsabilidad, tampoco digo que sean irresponsables, pero al parecer lo han sido. Al menos es lo que la mayoría de la gente opina, ¿no? O sea, pero veo que en general, digamos, se está llevando de una forma muy similar aquí. O sea, no hay un caos, no tienes noticias de un gran caos, de un gran muertos por las calles, como dice a veces en noticieros por internet. Gente, un poco también lo que... Cuando hablan de Sudamérica en los noticieros, los telediarios de aquí, o sobre todo en YouTube, o en cualquier... Como que hay mucha espectacularidad, ¿no? Se habla de América como si ahí estuviera la infección totalmente descontrolada, muertos por la calle prácticamente.
No es para tanto, ¿no? Me imagino. A ver, hay muertos, hay muertos. Hay Sí. infectados, hay infectados. Pero tampoco es que estén No regados hay un en las calles. descontrol ahí en la calle. No, Cosas no de es estas, como ¿no? la peste negra en la Edad Exacto. Media. No está así. Pero que sí hay muchos Pero casos que sí que hay reportados, casos y todo. que hay... Vale. Pero también la gente durante la cuarentena obligatoria Mm. se ha visto afectada económicamente. Entonces, cuando ya empezaron No, a eso dar es- permisos, todo, la gente simplemente lo que quería era salir a trabajar. Sobrevivir, Porque claro. mucha gente, Ah, eso sí es cierto, trabaja para el día. claro. En Perú la claro, mayoría, claro, claro. incluyéndome en un principio yo, trabajaba para el día. Es decir, Claro. sales a trabajar un día. Una economía lo que informal, que reúnes- se dice. Economía informal, ¿no? Se podría Sí, llamar. porque, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió cuando vine aquí era el tema del paro. Mm. O sea, tú trabajas, Claro. de tu planilla, de tu nómina, te hacen Claro. un descuento para el paro. Entonces, Sí. pues, cuando no tienes un trabajo o estás en búsqueda de uno, pues puedes cobrar de eso y te Sí. vas sosteniendo un poco. Allá no existe un paro obligado como No, aquí. no Entonces, hay. tienes tus ahorros y si no tienes tus ahorros te quedas en la nada. Te quedas que nada. Y si tienes un trabajo del día al día, imagínate con la cuarentena, Claro. no salir una semana, o sea, ¿cómo comes? O sea, Claro. también hay esas dos vertientes de la gente que dice, no, pero eso no debe suceder porque la gente es irresponsable, está saliendo a trabajar. Claro, pero... pero- por un lado te pones a pensar y dices, ok, la gente tiene que trabajar el día a día para comer día a día. Claro. Entonces, si no sale una semana, entonces son un poquito de sentimientos encontrados, se podría decir, de Sí. visiones distintas, ¿no? Vale. De la gente que dice, no, la gente es irresponsable porque está saliendo, no debería salir, que Claro. es verdad, no debería salir, pero por otro lado te Claro. pones a pensar y dices, pero si es gente que trabaja el día a día y come el día a día, pues la verdad que es un poquito complicado, al menos para mí, Es complicado de emitir un juicio gestionar. de valor en este Claro, caso, claro. ¿no? Porque entiendo, a ver, no soy un español, por consecuencia no veo eso desde un ojo ajeno, Claro. sino que he vivido yo ese proceso Claro. de trabajar el día a día Claro, y si no claro. trabajas un día no comes ese día y ya está. Entonces, eso también me lleva a ponerme en, como dicen, en los zapatos Claro. de la gente que ha sufrido y no emitir un juicio de valor tan arriesgado de decir, no, esa gente es irresponsable, no está No, cumpliendo. no, claro. De que sí, vuelvo a repetir, es una irresponsabilidad, sí, pero también entiendo la realidad. Entonces, No, no, por eso es un claro. poco complicado para mí en este caso, ¿no? Sí, Y, sí, sí, sí. bueno, el caso de mi padre, por ejemplo, por último que conversé con él está yendo a trabajar. Mm. Claro, obviamente con las medidas de seguridad, las supuestas medidas de seguridad, porque el transporte público en el Perú no es el mismo que aquí, obviamente. ¿Y las Muy distinto, carreteras, la entonces, red de carreteras tampoco? Eh, Sí. ¿O está bueno, las carreteras, ¿Mejoró? ¿Mejoró? Sí. Han mejorado, sí, pero aún así el sistema público de transporte no está del todo Hablamos de bien trenes, estructurado. metros, Ah, autobuses, ¿no? a ver, por ejemplo, en Lima Ujú. está el famoso metropolitano, Ujú. después está el metro de Lima, que yo siempre le he dicho el tren eléctrico, y los buses. El tren eléctrico, qué bueno. Pero en Huancayo, en mi ciudad natal, o si habláramos del departamento de Junín, no existe el concepto de transporte tren de público. transporte como existe aquí. Ya. Hay un tren, pero es un tren de carga, de minería. Ah, No existe ese concepto de que me voy con la Renfa, me voy con y la hay gente que se Focata. agarra al tren de minería para ir de un punto a otro. No, porque ¿o no? la vía del tren Ah, vale. pasa muy lejos de la ciudad. Ah, vale. ¿no? Entonces No se da el caso. no hay eso. Vale. Bueno, hay historias que cuentan de, bueno, incluso mis tíos De gente que se agarra de por allá. niños hacían eso para Ah. irse de, por ejemplo, de Huancayo a Jauja, Vale. o ese otro. Pero son aventurías pueblos. juveniles o... Aventurías juveniles, pero no como una Vale. forma de transporte No. normal, Vale. diríamos. Entonces, eso, por ejemplo, dificulta y se utiliza mucho un transporte que se llama, bueno, combi, que es una pequeña van donde va la gente. Ah. Que ahora que sé, por lo que me comentó un amigo hace un par de días también, las han adaptado para que la gente no esté tan cerca. Ah, mira. Pero Curioso. sí, es curioso, Mm. pero frente a las medidas de seguridad no es que se cumpla al 100%, se hace lo mejor que se puede, obviamente. Vale. Entonces, eso es un poco la situación por lo que me van contando, lo que voy, como te digo, leyendo los noticieros. Los noticieros dicen una cosa, pero luego está lo que me dice mi propia familia, que dicho sea de paso, y lo dejo para aclarar a algunas personas, que puede resultar un poco ofensivo quizás, no soy de clase alta, somos de clase media baja, y si estoy aquí es por una cuestión milagrosa. Ojo, porque hay mucha gente que piensa que porque uno viene a, en este caso, España, tiene, como dicen aquí, mucha pasta. Mucha plata. No, la verdad que en mi caso, Como decís allá. sí, ¿no? Como decimos, mucho dinero, mucha plata, Sí. mucha guita, o sí, muchas fichas, ¿no? No, en este caso no, por eso digo, mi familia que está allá, mi madre está viviendo en el distrito de Ate Vitarte, en Lima, en una urbanización bastante precaria, Mm. ¿no? Entonces no es que sean gente... Que nada de la abundancia. Para la gente que conoce y que está escuchando esto, Sí. tiene una idea, no viven en La Molina, no viven en San Isidro, no Vale. viven en Miraflores, no son, que se podrían decir que son
distritos, ahí decimos distrito ficho, Vale. como diríamos aquí distrito pijo. Vale. ¿No? Vamos a hacer Una una equivalencia, una equivalencia. entre terminología Claro. informal. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Una sí. cosa así. Por si acaso. Entonces, me cuentan un poco la realidad de lo Sí. que es estar en una urbanización considerada como parte de un distrito periférico, Vale. es decir, un distrito lejano, hasta por decirlo marginal. Vale. ¿No? Entonces, y- Sí. No, es interesante porque al final no vamos a engañar. Quiero decir, buena parte de América, yo creo que son más gente las que vive, digamos, en sitios, vamos a decir, entre comillas, precarios o en sitios que no son de lujo, vamos a dejarlo ahí, que gente que vive en sitios privilegiados o de lujo. Claro, eso siempre hay. No, porque la clase media en América es complicado hablar de una clase media como la europea, ¿no? Sí, por eso Aunque la se clase habla de media clase europea media- se está también No, también. o sea, vamos, está Por eso se digamos, habla en desapareciendo en algunos marchas forzadas. Sí, también. Por eso se habla de clase media alta, clase media baja. Sí, ya empezamos a hacer ¿no? incluso... Matices de la clase media. Ya lo hay, ya existe, ¿eh? De hecho ya... Ahora, de que es todavía un hecho. existe pobreza en algunos lugares del Perú, es pobreza extrema. ¿eh? Vale. O sea, hay todavía lugares en donde puedes ver Una gran diferencia, digamos, una gran... bloque, Mm. ¿no? Y una gran distancia entre bloques Claro. sociales, digamos, Claro. socioeconómicos, sobre todo Sí, 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 socioeconómicos. sí, sí, ¿no? sí, sí. Porque, tú puedes tener muy poco dinero, pero puedes ser una persona, digamos, Bueno, digna muy correcta y y muy digna, muy ¿no? Porque correcta. también hay gente con mucho dinero que Que no es nada digno. No, ¿no? No. O sea, tampoco es para generalizar, dicho No, sea de no, paso, sino que evidentemente. hay elementos, pero Claro. no es bueno generalizar ni un lado ni un otro, eso sí, evidentemente. No, yo me centraba, digamos, se podía hablar de una clase media como la hubo en Europa, digamos, como la hubo, ¿eh? Ya hablan pasado porque ya no la hay, es evidente que está desapareciendo y el coronavirus quizás le dé la puntilla ya, definitiva. Digamos, la clase media que hubo en los años 60, 70, 80 en Europa, que sí que se podía hablar de una clase media, hombre, no pudiente, pero sí que era pujante, digamos, ¿no? Y que tenía un cierto porvenir y una cierta fe en el porvenir, porque se veía, digamos que los abuelos empezaron a salir de la miseria, los hijos de estos ya, digamos, salieron de la miseria y empezaron a vivir bien, y los hijos de esos hijos tenían perspectivas pues buenas, ¿no? El fallo estaba en la cuarta generación, digamos. Yo sería de la tercera, por cierto, de la que vivió todavía el sueño de la clase media. A ver, un poco... Pero la cuarta generación, por ejemplo, mi hija tiene un porvenir bastante, digamos, no claro. O sea, no es un porvenir halagüeño. No. Un poco sí es lo que pasó, Mm. porque en el caso de mis abuelos, en el caso de mi abuela materna, que ella era quechua hablante, no hizo más que primer grado de primaria, porque, bueno, también que una mujer estudiara en su momento estaba como que sobrevalorado, ¿no? Que haga las funciones de casa, pero ella se esforzó mucho en que sus hijos estudiaran, en este caso mi madre y sus hermanos, ¿no? Mis tíos. Que claro, algunos lo hicieron mejor que otros, o otros decidieron hacer otras cosas, en fin. Y luego nuestra generación, es decir, la mía y la de mis primos, sí, ha mejorado considerablemente. Muy bien. Y ya los hijos de mis primos, en este caso mis sobrinos, están en mejor posición. Pero O sea, ahora sí se ha visto también una evolución allá. Sí, se ha visto una Parecida a evolución. la de aquí, pero quizás con una cronología distinta, ¿no? En cuanto a tempus. O sea, Sí, un poco sí, vale. es cierto. Un poquito más tarde, quizás, allá, que aquí. O sea, no fue en los años 60, que estamos hablando, más de los años 80, quizás, el despegue. 80, 70, 70, 80. O sea, con porque- 10, 15 años de diferencia, más o menos. Sí, más o menos. Más o Aunque menos. también en los 80 en el Perú se produjo lo que se ha denominado como la guerra interna, pero que la mayoría lo conocemos como la época del terrorismo. Y eso también un poco hizo de que la clase, o mejor dicho, las clases se diferenciaran un poco más, porque Un poco los más, que más han claro. sufrido con el periodo del terrorismo ha sido la gente de bajos recursos, de recursos medios. Vale. Bueno, eso es otro tema, pero Sí. ese es el... Hablamos de Sendero Luminoso, hablamos Exacto, de toda esta época. básicamente Sendero Luminoso, que ha sido el grupo armado que ha tenido más presencia. Ujú. Ha habido otros grupos armados como el famoso MRTA, ¿no? El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, Ujú. Patria Roja y otros, ¿no? Pero el gran El famoso, digamos, fue... actor, digamos, de la época de los 80 del terrorismo fue pues, Ah. Sendero Luminoso, ¿no? Con su Ah. cabecilla Abimael Guzmán, conocido como el presidente Gonzalo. Ujú. Bueno, pero es otro tema y también hablar de eso es un poco delicado. Porque Es lo que sí complejo. puedo decir, y eso lo saben muchos, que las generaciones de ahora no saben quién ha sido Abimael Guzmán e ignoran un poco lo que pasó en los 80. Y Ah. ojo,
son hijos de personas que han vivido directamente Claro, eso. Entonces, claro. eso a mí un poquito como que... ¿Pero es digo, ¿qué querido? está ¿Tú pasando? crees que es algo que es querido por lo del mando, digamos, por la élite? ¿O es algo que ha sucedido de forma espontánea? ¿O como hay un olvido, digamos, generacional porque alguien, o sea, se quieren olvidar de un pasado, digamos, que nadie quiere recordar? ¿O es más bien una cosa de la élite que no quieren que la gente recuerde? Es más una cosa que no se quiere recordar porque causa dolor. Entonces, Vale. como tú lo has vivido y no lo quieres recordar, pues obviamente no lo vuelves a contar. Parecido ¿no? al País Vasco, quizás, ¿no? Que la generación dentro de una generación se supone que ETA ya no... Poca gente hablará de ella o poca gente querrá recordarla. Efectivamente. Vale. Y eso creo que pasó en muchos lugares, no solamente, Vale. solamente en el Perú. Pero sí, esa es un poco la Se situación. podría trazar un paralelismo, quizás, Quizá, con esto. quizá que sí. De ETA no... Aunque la ETA está recién acabada, digamos, aún hay que ver cómo va a evolucionar. el Claro, tema. claro, ese tipo de cosas pasan y eso es un poco la situación. Ya. ¿No? Cómo está el Perú ahorita por lo que me voy enterando. Sí, sí. Que tampoco es que me haya desconectado del todo, siempre estoy un poco ahí Al día, ¿no? al Un día. poquito. Digo un poquito, porque también aquí tengo, Tienes... pues, no diría responsabilidades, bueno, estudiar es una responsabilidad porque estoy estudiando aún, he venido aquí a estudiar, entonces, Claro. entre que te la pasas leyendo unos 3, 4 libros que te dejan en la universidad y luego enterarte de cuáles son las nuevas leyes que han salido en el Perú, un poquito, ¿no? Claro, claro. Pero no, siempre estoy ahí en contacto, como te comento, por noticias directas de la familia. Ujú. O porque lo ves en las redes, básicamente, ¿no? Porque los diarios peruanos, en el caso, por ejemplo, pongo como ejemplo la famosa el diario de la República, o el Comercio, que tiene su cuenta en Facebook, entonces publican cosas. Aunque también publican a veces permiten- tonterías. Ah, ya, vale. No, pero, en fin. Fake Pero, news claro, ahí o te cosas vas así. ahí te vas enterando. Más que fake news, cosas de farándula. Ah, vale, faranduleo. Sí, bueno, creo que eso pasa en todos Sí, lados. pasa en todos lados, ¿no? sí. Vende mucho. Sí, eso. Vende Sobre todo, mucho. Hay que vender. Y luego, Fernando- De algo hay que vivir, ¿no? No, no hay tanto. Luego, Fernando, te iba a preguntar por la música, pero como la introducción, algo ya has dicho. sí, estuvimos yo, hablando creo de que, eso, sí. yo creo que quizás podemos saltar el punto, porque si no va a ser un poco quizás repetir la jugada. Sí que podemos pasar, si quieres, al punto que me había apuntado un poquito bueno, ¿cómo ves tu futuro aquí? Básicamente. Bueno. ¿Cómo ves el futuro aquí? O si quieres hablar más en general o más personal, como quieras. O sea, Pues perfecto. O ambos. Ahora en septiembre es mi último curso de la carrera de musicología en la Universidad Autónoma, como ya te había comentado. Entonces acabo el grado. Digamos que mi plan a nivel académico es poder acabar el grado, obviamente, porque falta un Claro. año, falta mucho, es un respiro más y continuar. Y luego continuar como máster. Vale. Que me gustaría hacer un máster en la Universidad de Barcelona, que he estado viendo, que se aproxima mucho al lado filológico. Ajá. Que dicho sea de paso, en un momento yo quise venir. La primera noticia, o mejor dicho, lo primero que quise hacer cuando más o menos decidí querer venir a España a estudiar era estudiar filología. Ah, mira. Porque en el Perú no existe carrera de filología, nadie me va a poder decir lo contrario si alguien te comenta algo en el grupo. No, Vale. no existe facultad de filología. No, Vale. por si acaso, por si acaso. Perdón, es que he tragado- Existe facultad de lingüística, eso sí, pero no de filología. No es filología. No, aquí está la facultad de filología, hay filología clásica, filología latina y filología griega, filología hebrea, filología árabe, filología catalana, filología castellana, Tal vez inglesa, francesa, de lenguas romances, ¿no? Entonces eso en un principio era mi idea. Obviamente, por lo que ya estaba desenvolviendo en la musicología, vi una posibilidad porque si hubiera empezado de cero, digamos, lo que hubiera tenido que hacer era convalidar mis estudios secundarios con el bachillerato de aquí, que dicho sea de paso ya lo hice aquí, pero y luego hubiera tenido que dar las pruebas de acceso, ¿no? Las famosas selectividad o PAU, como, no sé, hay gente que dice selectividad, hay gente que dice PAU, las pruebas de acceso universal. Sí. Hubiera tenido que hacer eso, que hubiera sido quizá un poco más complicado, porque las pruebas aquí son distintas, Ajá. ¿no? Tienes para escoger, si no me equivoco, algunas asignaturas como que obligatorias Ajá. y otras que tú puedes ir, ¿no? escogiendo. Eso hubiera sido en principio la vía a seguir. Claro. Pero, como ya estaba estudiando ya en el conservatorio, entonces vi en la Universidad Autónoma que se podía hacer convalidación de estudios extranjeros, decía. Entonces escribí al correo de la universidad, me respondieron, me enviaron un enlace para poder entrar y ver los requisitos específicos. Y dije, pues vamos a intentar. Bueno, lo intenté y ya está. Me convalidaron un año de estudios, de los 4 que dura el grado, entonces me convalidaron uno.
Entonces me quedé haciendo ya la continuación de la carrera de musicología y ahora me estoy especializando en musicología histórica, específicamente. Muy bien. Aunque es, digamos, grado de musicología con mención en musicología histórica. Ok, entonces como te decía, ¿por qué te contaba todo este rollo? Porque este máster que tengo la intención de hacer en la Universidad de Barcelona es sobre lenguas y culturas de la antigüedad. Porque me interesan mucho las lenguas antiguas, ¿no? Entonces ahora estoy estudiando, por ejemplo, latín y griego. Es otra faceta tuya. Es otra faceta mía. Aparte de la musicología. Si hubiera habido facultad de filología en el Perú, créeme que la música hubiera sido, digamos, un sueño lejano. O sea, algo secundario. Algo que me hubiera gustado estudiar o que lo estaba estudiando, pero hubiera dicho, eso me hubiera gustado hacer a tiempo completo y todo esto, ¿no? Vale. Pero, Vale. mira, de alguna manera la música me ha traído hasta aquí. Claro. Al final no tomé la decisión incorrecta, ¿no? Porque hay momentos en la vida, tú sabes, que uno se plantea y dice, habré hecho bien, habré tomado la decisión correcta. Habré tomado el tren correcto, parece que sí. La vía correcta. Vale. Claro. Entonces, este máster, como te digo, justamente tiene ese enfoque, ¿no? Y aparte de ver las culturas... ¿Y tu pasión por las lenguas, hay alguna en particular que te atraiga más? Un pajarito me ha dicho que quizás el hebreo. Vale, no, sí, el hebreo sí, porque justamente en este máster hay una especialización en hebreo, en Biblia, Vale. donde, bueno, se supone que ya has estudiado hebreo, tienes conocimientos de hebreo, profundizas un poco más, algunas cuestiones ya culturales y de la lengua en su contexto, pero también, por ejemplo, te enseñan ugarítico. La lengua ugarítica va a ser una lengua que desapareció, pero que era vecino norteño del hebreo, y que tiene mucha relevancia porque hay muchas cosas de ciencias bíblicas que se han podido identificar y especificar y tener mucha más profundidad a raíz de que se empezaron los estudios de ugarítico. Como son lenguas parientes, hay muchas cosas que el hebreo ha tomado prestado. Bueno, eso pasa en, creo, todos los lugares en donde hay dos lenguas que conviven o tienen cierta... Al final hay una mezcolanza, ¿no? Sí, siempre hay. Entonces, eso, por ejemplo, por eso justamente este máster lo quería hacer, porque también hay una sección del máster que se especializa en sumerio y en acadio, ¿no? Que también son las grandes lenguas de Oriente Próximo, ¿no? Claro. Bueno, el mundo clásico ya sabemos que es el latín y el griego, que también ese máster te da una salida para ahí, el otro es la salida para lenguas de Oriente Medio, y la otra específicamente, pues... El hebreo y todo eso está considerado como Oriente Medio, me imagino. Claro. Pero como que eso se especifica se especializa en ciencias bíblicas, pues el hebreo específicamente va a ser la lengua en la que va a ser escrita gran parte de lo que se conoce como la Tanaj, ¿no? El llamado Antiguo Testamento por tanto católicos como protestantes, ¿no? Que bueno, hay discrepancias también como ¿por qué llamarlo Viejo Testamento o Antiguo Testamento y hay uno nuevo? Pero bueno, yo lo estoy diciendo desde la perspectiva de la tradición judía, ¿no? Claro. Porque ellos llaman a eso el Tanaj, porque reúne la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Que como digo, es lo que tanto católicos como protestantes llaman el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Bueno, en fin. Ahí entraríamos en la teología, podemos entrar en terrenos... Más que teología sería hablar de filología hebrea y de historia del texto bíblico, del canon bíblico, como se suele llamar, ¿no? Porque cuando se hacen estudios de teología... Serían debates filológicos, más que nada. Filológicos, históricos. ¿No? Porque, bueno, a grosso modo ya se sabe, o la gente quizá que esté escuchando esto sabe, que existe la Vulgata Latina, o bueno, quizá mucha gente conozca la famosa Biblia latinoamericana. ¿No? Que tiene un orden de libros que es distinto a las famosas o llamadas Biblias protestantes o angélicas, donde en uno incluyen libros, en el otro no están esos libros, ¿no? Una serie de cosas así, que a lo largo del tiempo justamente es lo que te digo que se estudia en historia del canon bíblico. Cuando hablamos de canon bíblico nos referimos a cómo porque canon es regla, entonces cómo se ha establecido determinada cantidad de libros, qué libros han quedado fuera, porque hay muchos libros que quedaron fuera. Hay muchos libros que están dentro, otros motivos que quedaron fuera. Se habla de la Septuaginta, por los que saben, ¿no? La famosa Biblia traducida al griego. La Vulgata Latina, la traducción de San Jerónimo. Luego está ya cuando Lutero traduce la Biblia también al alemán, hay libros que deja fuera porque él consideraba que no pertenecían. No entraban en su nuevo canon. El canon hebreo, por ejemplo, vamos a llamarlo así, el Antiguo Testamento, en la Septuaginta incluye libros como por ejemplo los Macabeos. Pero el canon hebreo judío, vamos a decirlo así, no los incluye. O sea, hay libros que no están, hay libros que sí están. Entonces, eso se ve en todo el proceso, ¿no? Que es muy interesante. Sí, ya lo veo. Y justamente por eso que es muy amplio. Tengo la intención de hacer ese máster, como te decía, a nivel personal. Y luego hacer un doctorado ya en musicología. Ahora, ¿por qué no hacer el máster en musicología? Bueno, porque de alguna manera me quiero quitar un poco
el bicho, como decimos, Ah, de hacer algo filológico. vale. Evidentemente que si de aquí a un año consigo mejores ofertas laborales, ¿no? Una remuneración mucho más Elevada, etcétera. elevada, más sustanciosa, me podría dar quizá, como diríamos, el lujo, El capricho. el capricho, también se puede decir así, de estudiar filología de principio a fin. Vale, Que me encantaría, ¿eh? vale. Pero de momento, eso es como que... De momento es la novia. De momento, de momento es el plan B, pero digamos, en la línea del plan Es la A está amante, hacer ese máster y luego retornar a hacer el doctorado. De en momento te musicología. casaste con la música. Sí, es la que... bueno. Bueno, está Y- bien. O sea que el futuro, digamos, pinta... Bueno, hay A ver. futuro, digamos, ahí. Digamos que lo he planificado. Lo he Hay planificado. plan, hay plan. ¿Y por qué quisiera hacer el máster, o perdón, el doctorado en musicología? Porque aquí en Barcelona está el gran musicólogo Emilio Ros Fábregas, Ajá. que asesora justamente tesis doctorales. Pero Y Fernando, sí. para allá... No digo que sea... No. Es muy interesante, ¿eh? No, está bien, pero hemos entrado, digamos, en una parte muy biográfica, muy... Sí. Y era para venir un poco más a las cosas generales y acabar. Cuando tú llegaste aquí y te diste cuenta de un poco lo que pasaba, ¿qué te ocurrió en tu cabeza? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo analizaste? ¿Cómo, digamos, se te presentó el conflicto la independencia, todo ese tema? ¿Cómo lo viviste, digamos? A ver, yo como... ¿Una forma traumática, natural? ¿Te lo esperabas? ¿En Perú se hablaba de esto? ¿No se hablaba? No. Vale. Es gracioso porque cuando la gente dice, me voy a España, pero a veces se piensa que España es una sola cosa Y se acabó. y piensan que todo está ahí, ¿no? Ajá. No hay ciudades, no hay nada. Pero no se conoce obviamente la historia de España. La intrahistoria, la infrahistoria. Exacto. Entonces no se habla del conflicto interno que pueda existir, ¿no? Por ejemplo, el tema de Por lo cual te pilló, me los imagino. nacionalismos internos, el caso de Cataluña y el independentismo catalán, Ujú. o el tema de los vascos, ¿no? O incluso los gallegos que también tienen un Sus- poco eso de sus historias, también su ahí, historia sí. de independentismo. Ujú. Entonces yo cuando llegué, es verdad que ignoraba muchas cosas, porque en un principio cuando ya sabía que venía a Barcelona, pues antes de venir estuve leyendo un poco de su historia, ¿no? Y pues tiene una gran tradición histórica Barcelona, Cataluña, pero no había llegado a la parte de lo que había pasado en el referéndum, que lo leí un poco de lo que pude encontrar en su momento, pero cuando estuve aquí, cuando ya llegué, ya me fui dando cuenta Te de encontraste qué había pasado, el cacao, ¿no? porque justo, pues el referéndum fue en octubre, Claro. y mis clases comenzaron en septiembre. Entonces, todo septiembre estaba bien todo y un día voy a la universidad, si no me equivoco fue un día lunes, o miércoles, bueno, creo que fue el lunes. Llego y estaban las puertas cerradas, habían puesto los armarios, Carteles, los cosas, azuleros. Entonces, no tenía idea. Entonces me acerco y uno de los de la asamblea de estudiantes, creo que eran, estaban ahí en la puerta. Y dice, ¿eres profesor o eres alumno? Bueno, que también tengo pinte viejo, ¿eh? Y le digo, no, soy alumno. Y me dice, no tenemos clases. Y bueno, yo le digo así, ¿no? ¿Y qué ha pasado? No, es por lo del referéndum. Entonces le pregunté y me explicó qué había pasado, ¿no? Desde su punto de vista. Y claro, como ya para eso yo había leído un poco que había pasado, que había pasado el año pasado, entonces que este año lo que estaban haciendo era remembrar eso. Y era una manera de decir, queremos independencia. No, eso es lo que al menos estos compañeros de la Sí, universidad hay decían. una parte, digamos, de Cataluña Entonces, ahí está- me fui enterando de eso y claro, por una parte decía, ok, me han cancelado clases y yo estaba con todas las ganas de ir a clase. Claro. Entonces, ¿qué hice? Pues regresé a casa y ya en los noticieros pues veías todo lo que había porque habían vuelto a hacer manifestaciones, todo esto. Claro, los que vivieron el año anterior, como te digo, mi amiga María, que sí estuvo el primer año, de su primer año de universidad, que fue el año del referéndum, me contó que desde el referéndum todo octubre la universidad estuvo prácticamente cerrada, los bloqueos, o sea, fue una cosa mucho más Potente. brutal, ¿no? Mucho más potente, que es la que yo viví. Mm. Ahí me fui enterando de en qué consistía el independentismo catalán, qué es lo que buscaban y que no era una cosa de ese momento, sino que ya esto Venía tenía de atrás. de muy, muy atrás. Claro. Y siempre que me decían, ¿y qué opinas de la independencia? Entonces yo, de una manera de... Te soy sincero, de librarme un poco porque daba Claro. una opinión contraria. ¿No? Yo le decía, a ver, le digo, mi país pertenecía a la monarquía hispánica en algún momento y se han independizado, así que, bueno, ¿no? Dime tú. Sí, Hay sí, una sí. manera de contestarle con una Claro, con una y historia, con librarme una un poco de la contrahistoria, responsabilidad claro. de contar, que lo he dicho varias veces. Claro, no, eso.
Bueno, porque es cierto, ¿eh? El Perú se independizó de la monarquía hispánica. Sí, aunque es una independencia, bueno, muy distinta históricamente, bueno, claro, claro. hay muchos matices. Y aparte porque pero bueno, pero es un hecho. Está el Atlántico de por medio. Pero es un hecho. No, es lejísimo. Sí. No, pero lo que pasó con todos los virreinatos, tanto de la Nueva España como el del Perú, que se independizan, pero porque España está en un lado y los virreinatos están al otro lado. En este caso, Cataluña está dentro del mismo territorio, entonces es una situación geográfica distinta también. Distinta también, todo es distinto. Pero bueno, sí que es verdad que en general vienes de un lugar que ya se independizó de España, Sí, lo cual es gracioso. Sí, por eso cuando me Y no preguntaban deja de algo- tener cierto paralelismo, ¿no? Y cierta simpatía, me imagino, que despiertas en los medios independentistas que seguro que cotejas porque los hay en todas partes. Tengo prácticamente. compañeros que son muy independentistas. Debes despertar como tengo compañeros que no lo son. alguna simpatía, les despierta simpatía, de hecho, ¿no? De alguna A ver, forma, una de ¿no? las simpatías que he despertado creo en y la que, mayoría. que has aprendido un catalán perfecto, prácticamente, hay A que ver, señalarlo, ¿no? Perfecto. Hombre, hablas un catalán, No, pero, vamos. A ver, es que también he tenido yo, cuando llegué, ya me fui enterando un Ah. poco más de cómo era la lengua, todo, pues tuve la intención de No. aprender la lengua. Créeme que si me hubiera ido al Japón, También, estudiar, no me cabe la menor hubiera duda. puesto mi mayor esfuerzo, por el esfuerzo que tenía en ese momento libre, de aprender la lengua. Entonces, en este caso, digo, estoy en Cataluña. Y si hubiera habido una Y si vienes lengua a Cataluña- local en el sitio de Japón donde estabas, también lo hubieras También intentado. lo hubiera intentado No, aprender. eso está claro. Está en tu Entonces, carácter. Está Eso en tu- es lo que desde un principio tuve y con sinceridad hay mucha gente que he conocido bueno, no mucha gente de Perú, pero gente que es de América, ya expliqué a qué me refiero con América, que dice que ha sufrido un poco una especie de discriminación lingüística. O porque no han aprendido el catalán, Ajá. o no lo quieren hablar, o por X motivo. Por aquí metido. Te soy sincero que desde que estoy aquí yo no he sentido discriminación de ese tipo. Quizá porque he intentado Hombre, porque un lo has poco aprendido, ¿no? adaptarme al lugar en donde estoy, en este caso. Al menos esa ha sido mi intención. Claro. Y como se lo he dicho a varias personas, yo he nacido en Huancayo, somos huancas los huancaínos, pero el querer aprender, en este caso el catalán, el querer conocer la gastronomía catalana, No está de conocer más. la cultura catalana, No está de más, o sea, claro. aprenderla, involucrarme en ella, ser parte de las festividades. Yo creo que a mí, que lo has hecho muy bien. ¿Qué pasa? Sí, Es que hay gente que piensa que hacer eso es como renegar a tu identidad. Y yo siempre digo, y lo que te digo a ti, yo ahora lo digo para todos. Sí. Yo soy huancaíno, nací en el Perú, aunque siempre nos Y consideramos jamás lo huancas. olvidarás, ¿no? Y Jamás lo está. olvidarás. Pero y jamás, y el está hablar ahí. catalán Claro. no me va a quitar el ser huanca. No. El ir a una calzutada, comer la calzutada, no me va a quitar el ser huanca. No. El irme a una fiesta de un pueblo, De tampoco, sardanas ¿no? o de lo que No, sea. exacto. Sí. No, pero dicho sea de paso, un día fui a la Catedral de Barcelona y estaban las sardanas, genial, me encantó. Pero eso, hacerlo, lo que quiero hacer yo es ser parte de, y que la gente se sienta cómoda con mi presencia y yo también ser parte de ellos. Pero eso no me quita el haber nacido en otro lugar o ser otra persona. Y eres consciente que aquí en Cataluña también hay una parte muy española. Quiero decir, tú sabes que hay una inmigración del resto de España, que ha tenido hijos, nietos, que se sienten españoles. Que es decir, no hay solo independentismo en Cataluña. Eres consciente de la otra cara también, ¿no? Sí, Me también, imagino. también. Y la respetas igual que respetas la otra, me imagino, claro. Exactamente, o sea, Vale. hay mucha gente que sé que son de, por ejemplo, padres andaluces, Correcto, que han venido justamente por cuestiones laborales. correcto. Y Una migración económica. claro, es lo que pasa en muchos lugares. Sí, ¿no? sí. Porque en un momento Barcelona tuvo un Muy gran parecido, auge muy parecido a lo que me económico. cuentas pasa tú es Lima. de las provincias a Lima. No solamente por la cuestión económica, sino también por la cuestión de estudios. O sea, quieres sí. hacer un... Por cualquier cuestión, era Barcelona o Madrid. Exacto. No había más. O sea, Entonces, conozco mucha gente que Claro. es, digamos, catalana porque ha nacido acá, pero de padres de otras autonomías. Otros que son y catalanes. eres consciente de ese generaciones- hecho, y eres consciente que muchos de ellos, no todos, muchos también son muy independentistas. Sí, sí. Hijos de ellos, pero hay hijos de esa inmigración que no son nada independentistas y Exacto. que quieren respetar el orden Esa constitucional. es una de las etcétera. cosas que me gusta de aquí porque hay variedad. Vale. En todo encuentro variedad. Variedad lingüística, Eso es una buena señal. de variedad hecho. ideológica. Es genial. Es algo gracioso. Quiere decir que estás en un país sano, en el fondo, ¿no? En un país Es donde la se gente deja se expresa. expresar, eso por lo es menos, y hay luchas. claro, mientras hay un punto de expresarte, pero siempre respetando, yo creo que va bien. Está bien. Aunque bueno, hay cosas que a veces... el racismo, por ejemplo, es intolerable. Vale. No digo que hay aquí, obviamente digo No, está bien que le hayas que introducido ese tema. Sí. Hay gente que puede decir, sí, pero es mi forma de pensar. Y pero no. No. No, eso me estoy refiriendo. No quiero decir que aquí haya. Aunque hay gente que, como te digo, me ha comentado, no quiero decir nacionalidades ni nada, pero es gente de América, que ha sufrido racismo de distintos tipos. Bueno, Yo, como digo, en lo personal, no. No. Más bien, mis compañeros de clases en la universidad, en más de una ocasión me han dicho, o se han admirado de mí,
porque o sea, intento leer catalán en clase, en Claro. las exposiciones, ¿no? Sí, me consta. Porque ellos conocen gente que también es de otras partes de América, que quizá tienen más tiempo que yo aquí y no han tenido la voluntad, la intención. Bueno, quiero decir, no han tenido el tiempo, porque a veces uno viene También, aquí. también. ¿no? Uno viene aquí, empieza No, a trabajar, no quiero decir que no les dé la gana. empiezan a pero, laburar, como dicen ¿no? los argentinos, Exacto. y uno labura y no... Y claro, ¿no? Entonces, Y no de esto. pero claro, yo siempre no la excusa, pero digo, bueno, si es que alguien no ha aprendido, quizás es porque no le queda el tiempo, ¿no? Claro. No, Habrá no de que todo. no que no hayan querido. Habrá no de que todo. No habrá habrán de todo. podido. Habrá gente que tampoco le ha puesto interés, otros que, Pues, bueno, por muchos motivos, ¿no? El otro día justo veía no sé si fue en Instagram o en Facebook, uno de estos memes, que decía, si vienes a Cataluña, pues deberías hablar catalán, porque si no, Anches Castilla, decía. Que me pareció gracioso. De hecho, y sí, ¿no? lo bonito sería encontrar el punto que yo creo que sería lo gracioso, y yo abogo por ello, lo que pasa es que es difícil, en el cual al final ese conflicto se resuelva de la siguiente manera, es decir, que haya un bilingüismo real, porque el problema que tenemos ahora en Cataluña, y lo habrás observado, es que hay un poco la tendencia es más bien a ir hacia un monolingüismo catalán, es decir, a eliminar el castellano de la vida en Cataluña, ¿no? Menos de la calle, que no se puede prohibir. Pero a nivel institucional y a nivel, digamos, de élite, académico, etcétera, pues a nivel académico está claro que se está eliminando a marchas forzadas. Sí, es verdad. Hay mucha gente, por ejemplo, en la universidad. Y eso es lo que creo que es una pena. Creo que es una pena. Hay mucha gente en la universidad, como te digo, que obviamente no es de aquí. No. Es de otras partes de España o de otras partes del mundo. Por eso lo habrás observado, claro. Que han tenido quizá o han sentido un poco de represión lingüística porque todo se hace en catalán en la universidad. Salvo una asignatura que llevé que era en inglés y una que era lengua castellana. Porque cuando llegué tenía que hacer esa asignatura que era expresión en lengua castellana. Y o llevabas expresión en lengua castellana o expresión en lengua catalana. Entonces yo como recién estaba aquí, dije, pues me puedo meter a eso, así como para, digamos, arriesgar, pero dije, mejor me aseguro. Entonces obviamente hice en lengua castellana, y esa, pero el resto de mis asignaturas de historia, de la música medieval, la música de Renacimiento, etcétera, etcétera, de cosas, hasta el día de hoy, todas han sido en catalán, todas. Y me enteré que justo el año que yo llegué, había mucha gente que ahora ya no está en la carrera, pero que luego me enteré que eran de otros países de América y que simplemente dejaron la carrera o se cambiaron a otra universidad fuera de aquí por el hecho del idioma. Claro. Porque a nivel académico sí, el catalán es bastante extendido, ¿no? Al menos todas mis asignaturas han sido en catalán. Claro. Yo feliz porque eso ha hecho que también a nivel auditivo pues desarrolle muchísimo. Y yo recuerdo la primera clase que tuve de la universidad. Para un perfil como el tuyo ha estado bien porque ya tenía la intención. Exacto. Claro, me ha costado un poco porque, por ejemplo, la primera clase, recuerdo el profesor de estética hizo bueno, la frase de Sócrates es conócete a ti mismo, pues, ¿no? Claro. Que en catalán lo dijo con esta tu mateix. Yo me quedé un rato, porque con esta no entendí nada. Claro. Entonces me quedé pensando. Lo primero que hice saliendo de esa clase, porque después no tenía nada, me fui corriendo a la biblioteca a buscar un diccionario. Muy bien. Y a buscar un diccionario, bueno, de términos de frases célebres, en catalán, obviamente, ¿no? Y entendí, porque decía, conócete a ti mismo. Claro. Bueno, en la primera clase que tuve de organología, el profesor hablaba del so y del soroll. Claro. El sol lo entendí y soroll, pero más o menos por asociación contraria, porque estaba hablando de acústica, dije, puede ser ruido, ¿no? Más o menos, pero me quedaba la duda. ¿Qué hice? Saliendo de la clase otra vez, corriendo a la biblioteca a buscar el diccionario, a buscar soroll. Pero claro, yo lo busqué con U. Claro. Y no había. Entonces me di el afán de buscar con toda la S. Hasta que encontré. Pues yo creo, Fernando, que digamos tu actitud es la correcta. Es lo que yo creo que es lo correcto. Cuando tú vienes a Cataluña, como es obvio que el catalán es, pues existe y es un idioma que quieren, digamos, conservar y que quieren, digamos, que se hable al mismo nivel que el castellano al menos o más, es correcta tu actitud. Y yo la elogio. El problema que yo creo que le ves tú también y que le vemos todos es que, digamos, se debería, digamos, de alguna forma abogar para que haya un bilingüismo real, ¿no? Sería lo rico, ¿no? La riqueza de ese territorio yo creo que es justamente si consiguen conservar al mismo nivel los dos idiomas, ¿no? Sería una región más rica, ¿no? Porque la empobrecemos, ¿no? Si al final hacemos una Cataluña con una lengua oficial que es el catalán y el castellano se trata como un idioma extranjero, digamos, ¿no? A ver, el bilingüismo... Es mi opinión, claro. No, sí, el bilingüismo no sé si es el tuyo. Da una riqueza no tienes por qué a la población. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque, Lo digo porque con eso enlazaré también un poco
por la conquista de América, con su Sí, opinión porque, un por poquito ejemplo, histórica digo, sobre... ¿qué pasa? En el caso del Perú se Abuela supone pluma, que claro, evidentemente. existe un bilingüismo con el quechua, pero Ahí quería no entrar, se en esos da en paralelismos. todos los lugares, solamente en lugares donde hay, obviamente, población quechua hablante. Exacto. Pero durante mucho tiempo Pero hay que decir que quechua tú ha sido sabes, visto que como tú una sabes hablar lengua quechua, ¿no? marginal. Hay que, Sí, hay sí. que decirlo, hay que apuntarlo, quiero decir. Sí, eso es verdad. Sí, sí. Por lado materno, obviamente, porque por lado paterno no se Se habla otra perdió, cosa sí. bueno, por los lugares de origen de mis abuelos paternos, Mm. no ha habido ese No la ha desarrollo de una segunda lengua. Mm. En el caso de mi familia materna, mis abuelos, sí, mi abuela sobre todo, que era quechua hablante de dos variantes, el Sí. quechua huanca y el quechua chanca, porque mis bisabuelos eran de dos regiones distintas también, Vale. y que se fueron a vivir a un lugar distinto, es decir, ellos Vale. eran hablantes de lo que se conoce como el quechua chanca, porque la bisabuela era de Ayacucho y el bisabuelo era de Andahuaylas, y se fueron a vivir al Valle del Mantaro, a Zapayán específicamente, donde en aquella época el quechua huanca todavía se hablaba con mucha más fluidez y había mucha más presencia. Entonces mi abuela creció en esos dos mundos, ¿no? Vale. Y encima el castellano. Pero de alguna manera el quechua ha quedado un poquito relegado en un principio. Ahora hay mucha revaloración, sí, Claro. porque se consideraba como la lengua del campo. Entonces, Claro. si tú te ibas a la ciudad te prohibían hablar el quechua. Eso le pasó a mis tíos. Claro. Mis tíos eran quechua hablantes de niños, pero en las escuelas hasta les pegaban para que hablen en castellano. Claro. Entonces ha habido una represión brutal. Y mis tíos son hablantes pasivos, básicamente. O sea, lo entienden todo, pero ya no lo hablan con fluidez, hablan una que otra cosa, ¿no? Porque también todo el ámbito académico Y tú, por es ejemplo, en castellano. si nos centramos en el Perú, para no entrar en demasiados conflictos de aquí y no comprometerte, digamos, demasiado en historias de estas, pero que tampoco es un compromiso, pero bueno. Pero me refiero, ¿tú qué opinas? ¿Ahí debería de hacer algo parecido a Cataluña? Es decir, ¿se debería haber un movimiento fuerte que intentara reimponer el quechua de alguna forma? Aquí una cosa que admiro es la política lingüística que existe en Cataluña. ¿No? O sea, en las escuelas te Sí, enseñan castellano, te enseñan catalán. sí. Perfecto. Hay mucha distribución de libros, todo, pero claro, eso es porque la Generalitat tiene pues esa intencionalidad, ¿no? Tiene la intención de que hay una política lingüística que promueve el catalán como lengua de Cataluña. En el caso del Perú, yo creo que debería haber una voluntad similar en el caso de los departamentos en donde hay más cantidad de quechua hablantes. En el caso, por Es bonito el ejemplo, matiz, o sea, no lo impondrías a todo el Perú. no, porque por ejemplo, Vale. voy a poner un ejemplo. En Piura, Tumbes, Vale. que son los departamentos que están al norte del Perú, no se habla quechua. Vale. Ah, No tendría entonces, sentido. no tendría sentido implementar una... Se puede hacer como una especie de lengua, así como se lleva el inglés, o escoges inglés o francés, Sí. pues también podrían darles la Vale. posibilidad a esos lugares. Vale. Pero en lugares en donde hay una gran cantidad de población quechua hablante, autóctona, nativa, digamos, hasta incluso hay lugares donde hay gente monolingüe al día de hoy, poquísima ya. Vale. Menciono los departamentos, por ejemplo, de Ayacucho, Apurímac, el Cusco, que tienen políticas lingüísticas, sí, pero no tienen un impacto fuerte. Es decir, si tú te fueras a Ayacucho, lo que debería haber, ahora como te digo, hay más, pero debería ser mucho más fuerte la presencia de una voluntad gubernamental local. Mm. O sea, si tú te vas a Ayacucho, pues, o aprendes quechua chanca o te quedas al aire. O si te vas al Cusco, igual. Mm. Pero el castellano está en todos lados. Que obviamente sí, porque son siglos que no ha estado Claro. Bueno, conviviendo. de alguna forma, si hablamos del Perú moderno o hablamos de cualquier país moderno, actual, digamos, obviamente esos países son hijos de los que son. Quiero decir, sí que es cierto que hay un pasado prehispánico, pero bueno, es que ya son 500 años y no se puede obviar de que al final sois hijos de lo que sois, o sea, sois ya otra cosa, no Sí, sois sí. ya un peruano, un boliviano, ya no puede ser aquello que fue y solo puede ser lo que es. Efectivamente. Y el paso de España dejó una huella que yo creo que indeleble para siempre, diría yo. A ver, sí, o al es menos para verdad. dentro de... Y ya sois hijos de lo que sois. Quiero decir, vuestra identidad de verdad es hispano... lo que sea. Sí, es Pero- cierto, es cierto. No podemos obviar el hecho de que haya habido presencia Claro. extranjera y no solamente española, porque hubo un tiempo en donde hubo mucha migración Claro, italiana, claro, claro. China, cuando se decreta la abolición de la esclavitud en el Perú, que fue antes que la de Estados Unidos, ojo, En Chile, no, en Perú. en Perú. En Perú el presidente de la época, Ramón Castilla, va a ser el que abole la esclavitud. Y Ah, eso va vale. a ser mucho antes que en Estados Unidos, Muy por si bien. acaso como dato. Entonces, ¿qué pasa? Pero, ¿qué hacemos para reemplazar eso? Traemos a los chinos culíes. Entonces, hay una gran migración de chinos en el Perú. Luego van a ir los japoneses.
Entonces, el Perú, como decía el Taita Arguedas, José María Arguedas, un escritor peruano, el Perú es todas las sangres. O sea, si negamos esa noción, nos quedamos sin nada. Porque justamente en esa variedad está la riqueza. En esa variedad está la riqueza. Claro. Si obviamos eso, pues perdemos todo. Claro. Porque el Perú ahorita es de lo que era antes, de lo que ha pasado en la conquista, la migración italiana, la migración japonesa, la migración china, el resultado de una serie de eventos. Y no se puede tirar para atrás, ya. Ya no. No se puede tirar para atrás. Se puede hacer una revisión para corregir ciertos errores del pasado, sí, pero en el futuro claro. sí, pero lamentablemente no pasa. Y a mí se me vino una frase del cronista Pedro Ciesa de León, don Pedro Ciesa de León, en su crónica del Perú, que dice: fue lo que no es, y por lo que es ahora, juzgamos lo que fue. Y eso te deja mucho, claro. ¿no? Mucho que pensar, la verdad. Claro. Porque a veces no tenemos claro lo que es ahora y lo juzgamos porque pensamos que era así, pero claro. Esa frase siempre me marcó desde que yo creo que lo eso. que se perdió. Y uno no puede empeñarse, claro. Porque lo que vas a hacer es un constructo otra vez artificial. Es decir, vas a quitar ese constructo que tiene una base artificial, es cierto, y de imposición y lo que tú quieras, pero al final ha resultado que es un constructo y ha salido algo ahí, hay un constructo nuevo, sí. Que al final, si se cimenta bien y se retoca los errores y tal, puede ser un constructo bonito. Pero si tú, en ese afán revisionista y en ese afán postmoderno de la revisión total de todo, de ponerlo todo en cuestión, al final lo que vas a hacer es otro constructo. Es un poco como el comunismo cuando se impuso en Rusia. Sí, lograron derrotar el zar, lograron derrotar, digamos, la monarquía, lograron derrotar una serie de cosas, pero reconstruyeron algo que al final fue un constructo también bastante artificioso y que al final además resultó perjudicial en muchos aspectos, no en todos, claro, evidentemente. Claro, sí. Entonces yo creo que ese revisionismo en América podría hacer más daño que bien al final y encima engendraría un nuevo animal, una nueva cosa, que a saber si todo ese nuevo constructo sería bueno o tendría muchas partes malas o peores que el anterior constructo, ¿no? Lo que pasa es que ahora se hace un revisionismo pseudo académico. Ese es el que perjudica, porque un revisionismo netamente académico buen matiz. Hace obviamente una revisión, sí. pero no con la intención de autoproclamar un nacionalismo, que esto sí, que por culpa de nuevo cuño, no, simplemente, cosa, sí. Por ejemplo, si se hablara como los tics del mexicanos, de la represión, ¿no? Del quechua, sí. Pues ha sido por motivos también sociales, ¿no? Cuando se produjo en 1780, el siglo XVIII, claro. La famosa rebelión de Tupac Amaru, cuando es derrotada la rebelión, pues justamente las autoridades coloniales veían dificultad en entender los mensajes porque el pueblo se comunicaba en quechua. Entonces, ¿qué hizo el gobierno virreinal de la época? Pues prohibir el quechua. ¿Por qué? Porque era un arma utilizada en contra del gobierno. Entonces, ha habido una represión, por ejemplo, del tipo social política. Claro. No ha sido porque, oye, es una lengua minoritaria y la vamos a eliminar. No, sino porque era la lengua del enemigo. Era del enemigo. Molestaba porque, claro, o sea, era la lengua... Lo estoy poniendo desde la perspectiva del virrey, ¿no? Del gobierno en ese momento, digo. Claro. Es la lengua, es cierto, del pueblo, pero lo están utilizando nuestros enemigos. Entonces vamos a suprimirla, vamos a bloquearla. Y obviamente desde la perspectiva del pueblo, pues como el castellano está ahí, pues habrá que aprenderlo y el otro, pues, ¿no? Si te escuchaban hablando quechua, eras un rebelde. Claro. Un pequeño problema. Claro. Entonces eso ha pasado y a lo largo del proceso independentista, como ha sido básicamente la independencia una cuestión criolla, obviamente el criollo no hablaba ya el quechua como lengua vehicular, ¿no? Y ha habido ese pequeño problema. Entonces, a partir de la independencia es donde un poquito más se va abandonando de manera sistemática el uso del quechua, ¿no? Y no va a ser hasta el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Un personaje controversial también, pero que es importante para la historiografía peruana, es importante. Con todos sus matices, ¿eh? Porque hay gente que lo tiene al Taita Velasco, porque así me acuerdo mi abuela le decía, al Taita Velasco. Taita quiere decir como el señor, el padre. No, al Taita Velasco que le decía, porque mi abuela vivía esa época, como un elemento positivo para un lado de la población, para otro negativo, para otro medio, controversial, todo lo que quieras, pero tuvo su lugar en la historia. Entonces, gracias a Velasco es que el quechua se oficializa como lengua. Es decir, existía el quechua, las poblaciones lo hablaban, pero era ignorado. No era la lengua oficial. Era ignorado. A partir de Velasco, claro, hay esa voluntad, que mucha gente considera que lo estaba haciendo con propósitos
de control, etcétera. Vale. Haya sido como haya sido, porque no quiero entrar en detalles, porque la gente se puede ofender, porque eso también me ha pasado. La gente me dice, no, pero tú estás viviendo en España, tú no tienes derecho a opinar sobre el Perú. Ah. Y ojo, eso no solamente me ha pasado a mí, sino que le ha pasado a un importante etnomusicólogo que vive en Viena, ahorita es en Viena, que es Julio Mendívil, una eminencia, que ha escrito, estando en Viena, sobre el Perú, sobre la situación desde la etnomusicología, ¿no? Sobre la situación musical en el Perú, sobre todo de la música actual. Y mucha gente lo ha criticado duramente por el hecho de él estar en Viena ya muchos años, haber escrito sobre el Perú desde Viena. Lo han criticado muchísimo, ¿no? Claro. Pero, o sea, es decir, tú no puedes escribir de otro lugar, estando desde otro lugar, es necesario estar en el lugar para escribir. Claro. ¿No? Es una cosa así. Entonces, absurdo, lo mismo digo ahora por una cuestión de que gente que dice que no, tú estás 2 años y ya te has desconectado del país. Yeah. Bueno, sea como sea, como vuelvo a repetir, el caso de Velasco haya sido, como dicen algunos, que quiso implementar o oficializar el quechua, pero para un control de la población, haya sido como haya sido, lo hizo. Tuvo sus consecuencias a lo largo, sí, porque a partir de ahí se ha empezado a darle un poco más de impulso, difusión. Ahora hay más, todo. Por ejemplo, sería interesante que se cree una facultad de filología en el Perú, así como existe aquí una facultad de filología catalana, pues sería interesante que haya una facultad de filología quechua. Claro. En lingüística, en la carrera de lingüística se ve, porque hay una rama de... Hay muchos lingüistas en el Perú, como Antonio Cusighuamán, y también es huancaíno, Rodolfo Cerrón Palomino, que ha hablado mucho sobre el quechua y ha hecho estudios, todo, pero no es que hayan estudiado filología, sino han estudiado lingüística. Pero sería interesante que se cree una cátedra de filología quechua, que sería muy, muy interesante. Y ahora para dar punto final un poquito, porque llevamos ya un tiempo y no quiero abusar más de ti y tampoco del oyente. Pero punto final, que va a ser un poco divertido, ya verás, porque es una cosa... El debate ahora estrella en ciertos rincones académicos españoles, digamos, ¿no? Y tal, es un poco si el actual, digamos, mal funcionamiento, entre comillas, porque sé que hay muchos matices ahí también, y hay muchos países y todos tienen su momento. Pero el mal funcionamiento de la América Latina, vamos a llamarla latina, hispánica, y ahí incluyo todo, sur, sí, centro, México, ¿vale? Es debido al paso de España, digamos, por América, o tú crees que es culpa del que se quedó ahí, del criollo tal y cual, el posible mal funcionamiento, con todos los matices, porque sé que hay cosas que funcionan bien y cosas que funcionan mal, pero tú sabes que la percepción general es que América, digamos, de la América Latina funciona mal, entre comillas, y la América del Norte, donde dominó el anglosajón, funciona bien. Que ahí hay muchas comillas también que abrir ahí, cerrar, etcétera, etcétera. Pero, y esa visión está utilizada muchas veces por los que son anti-españoles, vamos a llamar independentistas catalanes, vascos, a nivel interno, gente que por lo que sea tiene una fijación anti-española o leyenda negrista o lo que sea. Utilizan esa arma para todavía hundir más a lo español y a la huella española en el mundo y en España incluso. Y hay luego la gente que juega a favor de decir no, eso no tiene nada que ver con España, porque justamente empezó a ir mal América precisamente cuando se independizaron. De partir del momento histórico de que se independizan para adelante es cuando van mal los países. Antes no, que ahí también es mucho quizás leyenda rosa, ¿vale? Y tal y cual, ¿no? Entonces, como contrapunto final, una pequeña opinión perfecto. Me parecería interesante. Ahora que has mencionado justo eso de la leyenda negra, y me ha parecido gracioso que hagas la contraparte de la leyenda rosa. A ver, de que hubo muertes, hubo asesinatos, hubo lo que hubo. Perfecto, ya está. No se puede cambiar el pasado. Ahora, desgraciadamente, ¿de que hubo en ese caso mal funcionamiento durante el régimen virreinal? Sí, porque justamente hubo esto de la venta de cargos. Eso fue lo que, de alguna manera, empezó a gran escala la corrupción en las colonias, ¿no? En el caso del virreinato, porque como el rey necesitaba dinero aquí, entonces ponemos de venta el cargo de virrey del Perú. ¿Quién da más? Pues obviamente el que sabía, pues pagaba la cantidad y sabía que iba a recuperar, porque en el Perú de la época había mucha minería, el caso de las minas de Potosí, ¿no? Y otros recursos. Entonces invertías un dinero pero lo recuperabas. Pero era una inversión segura. Tú pagabas tu parte y ya luego obviamente tenías que reportar impuestos, todo, pero ya no lo hacías de manera, digamos, consciente o
porque tienes que darle al rey. ¿No? Básicamente era, ya compré el cargo, ahora yo lo que tengo que hacer es recuperar la inversión. Entonces, a partir de ahí empiezan los malos manejos virreinales, ¿no? Con la venta de cargos, que se ha extendido durante todo el tiempo que han durado los virreinatos en el Perú, bueno, los virreinatos en América, perdón. En el caso del Perú, hasta 1821, que es la proclama de independencia, pero en realidad la capitulación final es en donde el virrey La Serna firma el documento diciendo, ok, ya, independícense, que fue en 1824, oficialmente. A partir de ahí se supone que se funda la República del Perú. O sea, no se puede, eso también es algo que el otro día discutía con un compañero, porque justo ahora, el 28 de julio, ha sido el aniversario de la independencia, de la proclama de independencia. Entonces mucha gente decía que no se debería celebrar esa fecha, que debería ser en 1532, no, bueno, 1542 en realidad, cuando se funda el Virreinato del Perú, pero es que una cosa es el Virreinato del Perú y una cosa es la República Peruana, son dos cosas distintas. Bueno, sí, por la fecha de creación, en noviembre de 1532 llegan los españoles, 1542 años después se instaura Carlos V firma el documento aquí en Barcelona diciendo se crea la Virreinato del Perú, ya está. Pero no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Para esa época se fue el régimen español, pero entre comillas se fue, digamos, la idea de que somos virreinato, ¿no? Ahora somos un país independiente, pero el régimen lo siguen teniendo prácticamente las mismas personas que ya estaban metidas en los cargos. O sea, no es que se fueron todos los funcionarios españoles y ya, no. Sino que se proclama la independencia, sí es cierto, se va el virrey y todo lo que quieras, pero la administración sigue con personas que en un principio eran partidarios del rey. Es el nombre, digamos, cambia el nombre. Independencia, ahora ya no soy ya no soy provincia española, soy el Perú independiente, pero la misma persona, los mismos. Claro, yo que era alcalde de un lugar. Claro. Y que en principio era vive el rey, vive España, ahora que ya se produjo la independencia. Por lo cual estamos dando la razón que hacían los dos bandos, si te fijas, porque sí que es cierto que los criollos son culpables de sus propias manejos y también es cierto los que dicen que los españoles son los culpables, digamos que de haber dejado unos regímenes ya corruptos o ya mal instaurados. Claro, podrían haber dejado cosas malas, perfecto, pero con la independencia se debería haber cambiado todo ese sistema. Lo que han hecho es seguir perdurando, o en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, es muy irónico, lo han dejado pasar. O sea, se han hecho a la vista gorda, como nosotros decimos. Se han hecho los locos. Se han hecho los locos, perfecto. Mejor, se han hecho los locos de ciertas cosas y bueno, no importa. Entonces, mientras me vaya bien a mí. Exacto, entonces eso ha ido evolucionando y la cosa se ha puesto fea. Y yo creo que de lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, no podemos echar la culpa en el caso del Perú, y esto lo saben todos, del mal gobierno que hubo durante la época del presidente García, su primer gobierno en 1980, perdón. O sea, no podemos culpar al mal gobierno de García, del presidente Alan García. No vamos a decir que ha sido culpa de los españoles que el gobierno ya está así, o el gobierno de Belón de Terry, o el gobierno de Alejandro Toledo. O sea, todo gobierno tiene un desacierto. El que ellos no hayan sabido manejar, por ejemplo, en los años 80, o el caso de Alberto Fujimori en los 90, con todo el escándalo que hubo después, ha habido mal gobierno, pues no podemos culpar de ese mal gobierno al régimen colonial. Porque han pasado ya muchísimos años, claro. ¿No? Entonces, es un poco ridículo. Es un poco ridículo, o sea, no le vas a echar la culpa, no sé, a Carlos V de lo que está pasando ahora en el gobierno peruano, porque Carlos V ya no está. Está otro presidente, estuvo García, el presidente que se suicidó. Bueno, ya no está de presidente, pero se suicidó. Entró Vizcarra, una serie de cosas, ¿no? Sí, el presidente García se suicidó, porque le descubrieron un par de cosas. Aunque se dice que el que lo encontraron era un señuelo y que ahora García está en alguna isla paradisíaca disfrutando. Bueno, en fin. También paranoias que... Historias para no dormir, casi. Entonces, claro, pero no podemos culpar ni a Felipe II, ni a Carlos V, ni nadie del régimen virreinal de lo que está pasando ahorita, porque como te digo, en el caso del Perú, por ejemplo, cuando se produjo la guerra interna, entre comillas, el terrorismo en los 80, no vas a echar la culpa de eso al régimen virreinal, ya pasó. Claro. No quiero echar culpables, pero si vas a culpar a alguien, culpa a Mao. Porque Sendero Luminoso se guió mucho de la ideología maoísta. Claro. Culpa a Mao. No, de eso, pero no, tampoco se debe buscar culpables. No, claro. Pero como te digo, es gracioso que la gente diga, el gobierno peruano es una realidad, porque los españoles dejaron así. Oye, tío, pero los españoles se han ido. Tú sabes la cantidad de debates que hay en la red. La red está llena de debates que van ahí, en ese plan. O sea, culpando directamente a España de todos los males, de tal. Y luego hay el bando contrario exagerado, ¿no? Y creo que los matices que se están haciendo son magníficos, porque, claro, al final
Estamos hablando de, que, de cosas que ya pasaron. Claro, pues, mira, los españoles, el régimen colonial virreinal se acabó en el siglo XIX. Perfecto. Claro. Ya, 1824 lo ponemos, 1821-24, ya. Ponle 1850, a partir de ahí se construye el país, digamos, Claro, ¿ya? claro. Pero de 1850 a 1950 son 100 años. Pasan mucho, ¿eh? Ya Claro, murieron los de... ahorita hablamos de 100 años Claro. como que fueran 3 días, porque, pero son 100 años. Son 100 años. No, yo tengo 30 años, 31, he vivido 31 años. Son generaciones, ¿eh? Claro, entonces, Claro. esos 100 años, ¿qué se ha hecho? Claro. No. Hay muchos Has hijos, perpetuado. muchos nietos de nietos. Claro, ¿has intentado cambiar? Claro. ¿O has seguido perpetuando el modelo en donde hay una oligarquía? Porque no voy a hablar de ese tema, pero la gente sabe que ha habido mucha oligarquía en el 19 en el Perú, ¿no? Claro, claro. O sea, has mantenido ciertos modelos por conveniencia económica. Eso es un hecho, Porque, clarísimo. O ¿por qué no has cambiado radicalmente todo? Claro, claro, claro. No, bueno, rápidamente menciono, cuando se produjo la Revolución Mexicana, es porque había una brecha abismal entre el pueblo y la oligarquía. Claro, claro. Entonces, y México también ha tenido su independencia bastante antes. Dices, pues, ¿qué ha pasado todo ese tiempo? Entonces se ha perpetuado algo, Claro. como te dije hace un momento. Porque ahora se han es hecho los locos de cosas. el presidente actual mexicano, que ahora no recuerdo el nombre, no sé Tampoco si lo recuerdo el nombre recuerdas tú. Ahora mismo no caigo en el nombre. ¿López Obrador, quizás? Claro, no Creo sé. que es eso, Obrador. Pues claro, hizo un discurso no hace tanto culpando el virreinato de todos los males de México. Claro, es ridículo, ¿no? O sea, es totalmente ridículo. Ahora bien, el matiz que tú has introducido, creo que, y con eso haremos el punto final, para los que son también rosa, de leyenda rosa, también es muy importante saber, está muy bien lo que has dicho, es verdad, los que se quedaron ahí, los criollos que se quedaron ahí, no hicieron más que perpetuar y además erigirse en una élite, en una oligarquía, que al final perpetuó lo que funcionaba mal ya, y lo que ya estaba mal hecho, entre comillas. Se quedaron con lo que estaba perpetuaron. funcionando bien, Sí. y lo que estaba mal y por Pero bien corregirse, para como ellos. que- Claro. Exacto, eso me Bien refiero. para ellos, Bien para claro. ellos. Y lo que no está funcionando bien, Claro. simplemente lo dejaron a vista gorda, no se trató de corregir Y ese tipo de se cosas. hicieron ahí por lo cual, digamos, da la razón también en parte, muy de refilón, a los que dicen que de alguna forma hubo un mal funcionamiento, digamos, español, entre comillas, al principio, pero tú haces bien de acotarlo en el tiempo, claro, eso a lo mejor al principio, pero luego has tenido 150 años, chaval, para espabilar, mejorar, no sé. claro. Entonces, claro, ya es culpa enteramente tuya del constructo. Otra cosa que, por ejemplo, rápidamente, Claro. y con eso ya creo que Sí. cerramos, cuando se produjo la guerra sí. con Chile, el Sí. Perú estaba muy desunido. Mientras que Chile ya funcionaba como una Claro. entidad única, Claro. con un armamento unificado, en el Perú no había, o sea, es decir, tú ibas a un campo Había de batalla, muchos Perús. los latifundistas Claro. mandaban a sus campesinos, a sus luchar. obreros, a sus obreros a luchar, pero muchas veces Le uno cambiaban tenía- la forca por el fusil. Claro, y lo peor de todo es que no había un armamento unificado. Es decir, si tú ibas al campo de batalla, mejor dicho, el ejército chileno, si es que alguien moría en el campo de batalla, tú podías coger sus municiones Sí. y seguir utilizando. En el campo peruano no. Tú morías, o sea, nosotros como peruanos, tú morías, yo cogía tus balas, tú tenías calibre 32 y yo tengo calibre, no sé, 20, por ejemplo. O sea, era un- no funciona, o sea, un caos. no servía para nada. Un caos total. Y eso pues también produjo una brecha, y porque después de la guerra con Chile Claro. se habla de la restauración nacional, entonces, Claro. pero también se produce esto de que hay cosas que funcionan y nos quedamos con eso y lo otro no lo solucionamos, Claro. o nos hacemos en la vista gorda, somos a los locos. O sea, es una serie de cosas que han pasado. ¿Qué han pasado? También. No se puede olvidar. Pues me ha parecido muy interesante, Fernando, y muchísimas gracias por todo, por esa charla, que ha sido un rato magnífico. No, gracias a ti, Sandro, por la invitación. Y nada, y yo invito a repetirlo cuando quieras. Perfecto. Y luego pues ya veremos los oyentes cómo, Sí, sí. cómo lo disfrutan y A ver qué comentarios hay. cómo comentan. A ver. Pues nada, un saludo a todos, hasta la próxima y un próximo vídeo, y dar las gracias a todos los que estáis suscritos, como siempre, y a los nuevos o los que queráis, pues ya sabéis, solo tenéis que apretar el botoncito. Venga, chao, un saludo, cuidaros.